Saludos, Enríquez. Saludos, saludos. Bueno, la noticia de la semana es lo del presupuesto que el gobierno aprobó en la primera instancia, que se llama Consejo de Ministros. Presupuesto que asciende a la friolera de 1 billón de pesos dominicanos. Eso es un récord. Que sin embargo, el crecimiento de la cifra anterior o la cifra actual del presupuesto corriente actual y este nuevo presupuesto es de apenas unos 30.000 millones de pesos. Lo que quiere decir que el gobierno del presidente Abinader ha sido extremadamente conservador al proyectar el presupuesto del año 2021, porque solamente por el crecimiento vegetativo del presupuesto este debió crecer más de 30.000 millones de pesos. Eso también refleja ese conservadurismo en la proyección que los técnicos del gobierno han acusado recibo de la crisis que la pandemia está causando en la economía dominicana. Es por demás un presupuesto basado básicamente en el endeudamiento para sostener no solamente el servicio de la deuda, sino los servicios sociales que reclama la atención por el tema de la pandemia, que ha afectado de manera sensible todo el aparato productivo de la República Dominicana y del mundo. Ese presupuesto también se supone que trae la novedad de que se va a incrementar la cifra asignada a los ayuntamientos. Hay fuentes que le han dicho al programa a los ayuntamientos que viene con un 3% de los ingresos internos brutos, que si fuera así, solamente con ese ajuste, los ingresos de los ayuntamientos deberían pasar de 16.000 a alrededor de 24.000 millones de pesos anual. Otra fuente le ha dicho a los ayuntamientos que la cifra fijada para los ayuntamientos llega apenas a los 21.000 millones de pesos. Eso lo dejaría por debajo del 3%. Aunque aquí habíamos adelantado que la intención del gobierno era llevarlo en el 2021 hasta el 4% e irlo incrementando hasta llevarlo a un máximo de un 6% en el año 2023. Pero evidentemente que la realidad en la que se está haciendo este estudio presupuestario no le deja mucho espacio a los técnicos del Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo para asignar fondos más allá de la precariedad, y la precariedad es la que acompaña a los ayuntamientos. También cuando se analiza la pieza que está siendo depositada en el Congreso Nacional, nos daremos cuenta cómo la famosa ley del 4% del PIB para educación está poniendo prácticamente de rodillas todo el aparato económico del gobierno, que cuando se suma a eso con la necesidad que ha tenido el gobierno de multiplicar el presupuesto en salud pública y en asistencia social, nos daremos cuenta que hay serios problemas de equilibrio presupuestal para este gobierno durante el año 2021, que arranca colocando préstamos por casi 4.000 millones de dólares en bonos, otro préstamo que recién acaba de aprobar el Congreso por 500 millones de dólares que están destinados a Fondo Letrina a través de las ayudas sociales. Y por ahí María se va. Cuando usted ve la composición de este documento, nos vamos a dar cuenta, y cuando salga a la luz pública, pero en los ayuntamientos tenemos informaciones de que prácticamente algo más de la mitad de ese presupuesto se irá en atención a la deuda, es decir, a la amortización de los préstamos que está heredando de ese festival en que se convirtió el sustento de la finanza pública en los últimos 8 años, donde todo era en base a préstamos. Y tal como advertíamos aquí en los ayuntamientos, los préstamos hay que pagarlos, no son regalos, y no cogen corte los dueños de los fondos, so pena de que a nosotros nos rebajen la calificación y entonces no seamos objeto de crédito en ninguna parte del mundo. Hay que pagar. El que toma prestado tiene que pagar. Y llegó el momento en la situación más difícil que tiene el país, que era de su principal fuente de ingreso de divisa prácticamente cerrado, como es el turismo. La fuente segunda, que es la de las remesas, seriamente lesionada, y también las importaciones de otros bienes y servicios
que por la misma situación pandémica que afecta no solamente a nosotros como productores y exportadores, sino también a los eventuales clientes, pues también están seriamente mermadas. Entonces, este documento presupuestal va a requerir de mucha tolerancia de parte de los legisladores para su aprobación y también de las fuerzas que generalmente van a presionar al Congreso para que le asignen, le pongan, le quiten. Esta vez no hay mucha libertad para eso, doctor. Mire, el presupuesto de la nación hasta ahora es un proyecto y, y según están distribuidos las partidas, yo estoy preocupado, como hemos estado preocupados en este programa. Mire, yo fui legislador del 2006 al 2010 y en esa oportunidad se presentaron varios proyectos de préstamos, incluyendo de Odebrecht, y préstamos para cubrir esos programas sociales como de la tarjeta. En todo yo me opuse, no voté por ninguno. Ahora bien, uno de los planteamientos que nosotros hacíamos, que lo hemos hecho en este programa y en otros, es que los préstamos son como cuando usted coge prestado a un prestamista o a un banco, que usted tiene que pagar intereses y capital. Entonces aquí la gente cree, los que están en el gobierno, que coger prestado es muy bueno porque con eso van a hacer. Ahora, ¿cuál ha sido el destino de los préstamos que se han tomado en los últimos años? Una parte se han invertido en obras. Por ejemplo, los préstamos que se tomaron para Odebrecht. Bueno, pero esas obras, algunas necesarias, bien construidas, pero sobrevaluadas. Eso aquí no ha habido forma de que el Estado, y cuando digo el Estado incluye la parte judicial, haga un experticio de cuánto es la sobrevaluación, porque eso estamos dando dinero de más. Entonces usted coge y busca los otros préstamos que se han tomado. Muchos son para cubrir programas sociales, otros son para cubrir presupuestos deficitarios. Oiga bien, y estamos ahora casi atrapados en un callejón que nos puede llevar a un default. ¿Por qué? Porque se sigue tomando prestado, no hay otra salida con este asunto del COVID. Pero yo no critico los préstamos tomados últimamente, porque es una situación de catástrofe, vamos a decir, la que existe en el país debido a esta pandemia. Lo que hay que criticar son los préstamos alegres que se tomaron en los 8 años y antes de los 8 años. Porque aquí hubo un festival de coger prestado, un festival y un congreso que era un sello bomígrafo del Poder Ejecutivo que aprobaban todo lo que llevaban ahí. Hiciera préstamo, eso era una línea, era por línea que se aprobó. Legisladores irresponsables, y no solamente los legisladores, sino los que formularon los préstamos, por ejemplo, ministro de Economía, ministro de Hacienda, presidente de la República. Esos son los responsables de que lleváramos esta situación. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Bueno, ahora tenemos una crisis, tenemos una pandemia, hay que tomar prestado, pero estamos tomando prestado obligado, pero estamos tomando prestado en una situación económica bastante frágil, débil en el gobierno. Entonces, ¿dónde se están tomando los préstamos? Fíjese, la mayoría de los préstamos últimos que se han tomado, ¿a quién son? Abonos. Entonces compran en mercado de bonos. Los bonos, usted sabe quiénes son. Especuladores del mercado. Especuladores del mercado, sí. Eso es lo que son. Pero esos no son multilaterales, ni el Banco Mundial, ni el BID, que también se prestan a su vagamondería, porque no son libres de pecado. Entonces,
¿dónde va a llegar la situación de este país? Bueno, si seguimos por ese ritmo, llegará un día, no sé cuándo, que el país no va a poder subsistir más. Mire, del presupuesto de la nación, más de un 4% del billón se va en pago de interés y capital. Porque, ¿qué es lo que pasa? Esos préstamos que se cogieron en los últimos 16 años, o los últimos 20 años, vamos a poner, vamos a partirlo del 2000 para acá. Esos préstamos que se cogieron ahí, que fue la gran época del festival, no tiene otra cosa. Otro fue cogiendo cuatro centavos y todos los días era un préstamo en el Congreso. Ajá. Se sabía que esos funcionarios no iban a pagarlo. No, porque no son ellos que lo van a pagar. Inclusive, ni lo que estamos en esta época aquí sobre la República Dominicana, que un día de esto miremos, quizá vamos a pagar una parte, pero hay otros que lo van a pagar otras generaciones. Es una manera irresponsable de tomar prestado, porque siempre se ha dicho, y es lo correcto, que si usted coge un préstamo debe ser para una obra o para algo que en verdad lo retribuya en el tiempo. Por ejemplo, una presa, una gran carretera, bueno, que son cosas que necesarias. Pero de estos préstamos, por ejemplo, para cubrir necesidades como presupuestarias, porque cuando usted coge y analiza los presupuestos que se han aprobado aquí, y usted ve la inversión en algunas instituciones que son almacenes de botellas, que no tienen ninguna función de nada, que no sea cubrir un clientelismo. O usted ve que parte de los préstamos se cogieron para cubrir ayudas sociales que van directo a la letrina, como hemos analizado aquí en varias ocasiones. Usted que paga impuestos, como televidente que ve este programa, tiene que preocuparse y decir, ajá, entonces con el dinero mío yo estoy subsidiando o manteniendo un paquete vago o de botellas o se está dilapidando el dinero que yo pago. Oiga, es una situación bastante difícil y que tiene un grado de irresponsabilidad tremenda de esos funcionarios que cogieron ese dinero y que ahora están muy bien, gracias. A ellos no les interesa porque ellos no tienen esa carga encima. Ahora, yo no he hablado con él, pero estoy seguro que para hacer este presupuesto, el presidente Luis Abinader tuvo un verdadero rompe de cabeza. Y con todo y eso hay un déficit. Hay un déficit ahí grandísimo. Sí, el déficit de más del 5% del PIB sobre el presupuesto. ¿Cómo se va a cubrir? Tomando prestado. Con más endeudamiento. Por ejemplo, ya el día de hoy el gobierno lleva 4.300 millones. Lo que está en camino en el Congreso, 4.300 millones. Bueno, eso se sobreentiende porque estamos en una situación de crisis anormal, ¿verdad? Pero la situación es preocupante, muy preocupante. Tenemos una economía que antes de asumir este nuevo gobierno lo decíamos, que esto estaba semi paralizado, que había problemas. Mire cómo el gobierno nuevo ha tenido que estar haciendo todo tipo de malabares y fórmulas para ver si reactiva el turismo, un ejemplo. Pero también se están haciendo todo tipo de fórmulas para ver si la planilla de trabajadores y de empleados se integran en su totalidad a la producción nacional. Tenemos ahí un estado de emergencia, un estado de excepción. Y eso significa que hay sectores que se frenan económicamente en su producción, porque es un país que ya a las 9 de la noche hay un toque de queda que usted tiene que reducirlo a
las 7 o las 6 de la tarde, que ya la gente ya no está en eso. Entonces, es una situación bastante difícil. Los ayuntamientos no escapan a esa situación, porque los ayuntamientos están dentro del Estado Dominicano. Y si le aumentan un 1, es algo. ¿Usted sabe por qué? Porque tenemos desde el 2010 casi frisado los fondos de los ayuntamientos en la misma cantidad. Le aumentaron en el 13 mil millones, porque eso no es nada, es una sola pasada. Y 1.000 creo que en el 14, y de ahí para acá nada. Porque recuérdese que siempre analizamos que la política del Partido de la Liberación Dominicana, que los dos gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana son los precedentes, no creían en eso de ayuntamiento, aunque ellos tenían la mayoría, pero Sí, no eso, creían en eso. eso está probado. Como probado está también la política del endeudamiento con poco criterio, porque cuando el criterio para endeudarse es para la inversión, para obras que se pagan solas, como la infraestructura de desarrollo, entiéndase las redes de carretera, los sistemas de electrificación nacional, los sistemas de abastecimiento de agua potable y para irrigación agrícola, son sectores productivos que si se toman financiamiento para ello, eso siempre se va a justificar. Ahora, hay un criterio que se impuso durante los últimos 12 o 15 años del endeudamiento per se, y eso lo manejó un solo personaje desde el Partido de la Liberación Dominicana como una doctrina. El que fue ministro de Economía, Planificación y Desarrollo durante el primer gobierno de Fernández, los dos de Fernández cuando volvió, recuerde eso, el primero de Danilo, y creo que parte del segundo de Danilo también, él fue el ministro de Sí. Economía, Planificación de Desarrollo. Como usted suma todos los años que ese señor ha estado al frente de ese ministerio, que comenzó como una Secretaría de Estado, y se da cuenta cómo se ha multiplicado el endeudamiento, que solamente en los 8 años del señor Medina, recién finalizado felizmente, más que se duplicó la deuda externa con relación a cómo se le entregó el señor Fernández en el 12. Es decir, de menos de 10 años hacia acá, esa deuda externa se multiplicó. Las cifras están por ahí, no la tengo con exactitud, pero leí un informe no hace mucho de un análisis de cómo se comportaron la contratación de deuda externa durante los últimos 8 años de este gobierno que recién salimos de él. Y entonces cuando usted analiza eso, dice, bueno, pero entonces aquí hay un cerebro culpable de todo esto. Porque si bien es cierto que el señor Medina es economista, creo que egresado de INTE, nunca ha ejercido eso. El señor Fernández Atandresé es abogado, con una amplia cultura, no cabe duda, sobre los diferentes temas de la gestión del Estado. Pero el especialista, PLDista y cerebro de esta política de endeudamiento con poco criterio de desarrollo fue el señor que ahora es presidente de esa organización. El mismo que está de guapetón ahí, amenazando incluso con que va a romper una tregua que hay con el gobierno. No sabía que había tregua. A ese señor le deberían pedirle explicaciones, no solamente sobre Odebrecht, en la que él confesó que recibía fondos para una aplicación turbia y de un origen turbio, sino sobre un problema de interés nacional, como es la forma en que nos hemos endeudado, que ahora nos agarró la pandemia prácticamente con la capacidad de endeudamiento al tope, solamente por las diligencias de agentes especiales que siempre están al servicio de los gobiernos cuando llegan, porque cobran comisiones de eso, y por el buen nombre del que goza la República Dominicana todavía, porque ha honrado siempre sus compromisos, el gobierno ha logrado colocar esos 3.800 millones de dólares en el mercado de valores internacional, porque como usted dice hay que aclarar
que ese dinero fue colocado en el mercado de valores internacional, que manejan los especuladores, lo que en Argentina le llaman los fondos buitres. Son lo mismo. Son lo mismo que en Argentina, además provocaron el corralito en su momento. Porque cuando llega el momento de presionar para cobrar, a ellos no les importa eso de que el país tiene problemas o que pasó un ciclón ni que hay una pandemia. Ellos, pues ese es su negocio. Y tiene razón, además. Usted que tiene que fijarse cuando va a buscar préstamos si usted tiene con qué responder. Entonces aquí debería haber alguna vez un pase de revista y de asignación de responsabilidad histórica en estos llamados cerebros que se creen no prosulta del área de la planificación y la economía, para que expliquen cómo que han llevado el país a la situación en que está y cómo que no han previsto. Este es un país sin reserva internacional, un chelito lo que tiene, que $1.000 millones de dólares en reserva y cosas de esas. Y yo vi muy ufanado a la gente del gobierno saliente cuando estalló la crisis de la pandemia, diciendo que teníamos fondos disponibles para coger prestado. Vaya a ver, para coger prestado tiene todo el mundo disponible. Lo que hay que saber es si usted tiene con qué pagar después, con qué responder. El pago de eso. El pago de eso. Y igualmente anunciaron con mucha efectividad de que le estaban dejando al país el problema de las ayudas sociales resueltas hasta el mes de diciembre de este año. Y la realidad ha dicho, lo poco que han dicho los funcionarios que han llegado al gobierno nuevo, es que no hay un chele para eso. Porque tampoco, y de eso me quejo hoy, no hay un informe especial cumplido los primeros 30 días de la situación real de las finanzas y de los compromisos financieros que tiene el país y de los compromisos sociales que tiene el país con la pandemia y un inventario real de la situación del aparato productivo del país. Es más, aquí hay funcionarios en este gobierno nuevo que lo han nombrado que se han olvidado de a quienes sustituyeron, porque aquí hay funcionarios que sustituyeron a verdaderas piedras de escándalo en los ministerios y en las direcciones generales de algunos departamentos. Y nadie ha oído decir a esa gente, esta boca es mía, con relación a qué fue lo que dejaron ahí, de qué tamaño es el hoyo que nos dejaron para afrontar el tema de la finanza, qué pasa con las agencias de recaudación, cuál es el estatus de los sitios donde el gobierno tiene intereses. Solamente el presidente Abinader, porque era un plan de gobierno que él tenía atrasado en su campaña, en los ofrecimientos de campaña que hacía, ha tomado algunas iniciativas con relación a la reducción del tamaño del aparato del gobierno. Eso ayuda, pero no resuelve todos los problemas que tenemos. Eliminar a Acorde o eliminar al CEA hace algo. Sanear el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es donde más se ha oído lo que ha pasado ahí, ayuda. Pero ¿y qué pasaba en los otros ministerios? O sea, ¿qué pasaba? Y si eso usted lo junta con que en el seno del partido de gobierno hay casi una guerra civil detrás de las posiciones que no le llegan, que no se la dan, usted tiene que decir, bueno, ¿y qué fue? Es que no había problema en el gobierno anterior. Es que no habían botellas. Solamente habían botellas en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que este señor que está ahí lo ha puesto en manifiesto. Solamente ahí. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores es de lo más pequeño en términos de nómina. Eso es una cosita. Eso es una cosita cuando usted lo compara con ministerios como el de Salud Pública, el de Educación o el de Obras Públicas, donde uno supone que hay muchos problemas de tamaño de nómina, o sea, de nóminas infladas, de contratos raros, de asesores raros. Yo oí el otro día al director del presupuesto decir que él tuvo que eliminar 5 asesores que tenía de a 200,000 pesos cada uno mensual. Y si así es que está todo el aparato de gobierno, doctor. Así fue que lo dejaron. Mire, doctor, si así es que está, hay problemas. Porque uno de los departamentos que menos asesores necesita, es más, ningún asesor, es una dirección de presupuesto. Porque eso tiene una ley que dice cómo se formula el presupuesto. Exacto. Eso con 10 economistas y 5 contables y unos cuantos técnicos informáticos y cosas, eso se maneja.
porque esos son formularios estandarizados que se llenan para hacer los libramientos, para hacer las apropiaciones y cosas de esas. Eso no pasa, eso no tiene ciencia. Y el director dijo que él le sobraban 5 asesores a 200,000 cada uno. Imagínese usted entonces el director del gobierno cómo estaba. Usted me oyó en el gobierno pasado aquí en este programa mencionado que la nómina del Estado andaba por 770,000 empleados. Eso era una barbaridad. Porque a la hora de usted pagarle, dígame usted si esos 770,000 empleados, todos cumplían una función. Bueno, quizás la mitad, quizás la mitad. Las estimaciones hablan de que se necesitaría entre un 20 y un 25% de esa cantidad para manejar el Estado de nosotros, el Estado dominicano. Entonces, mientras tenga una nómina así, la carga para presupuestar es demasiado grande. Eso de nómina, eso no resuelve el problema. Lo lamentable es que el Partido de la Liberación Dominicana duró demasiado tiempo. Y en ese tiempo lo que hizo fue desguañangar la economía con una pintura que le dieron. De que había resuelto y que esto estaba bonito y que esto estaba bien. Mentira. Cuando usted quite esa pintura y ve lo que hay, dice, ¿por qué es esto? Esto es un desastre lo que hay. Y así usted ve como una serie de instituciones que lamentablemente se llenaron de botellas. Mire, recientemente en la Cancillería de la República se suspendieron 781 empleados. Habían de todo tipo ahí, ministros, consejeros, qué sé yo, qué de estar embajada. El ahorro va a significar casi 2.700 millones en el año. Ahora, ¿qué función realizaban esa gente? Ninguna. No hacían nada. Era para cobrar. Era para cobrar. Pero si fuera para cobrar sueldo mínimo, dijera que es un plan social. No, de lujo. Tiene sentido. No, pero un asesor de a 200,000, espérese. Así no. De a 200,000. Sí, y los hay de más, de muchos. No, Los hay que cobran millones. También, sí. Los hay que cobran millones por asesoría. Pero no mire, dan, además. Este país tiene una desorganización tan grande que aquí se aprobó, el PLD aprobó en su congreso una ley de una escala salarial. ¿Usted recuerda? Sí, claro, nos burlamos de eso en su momento. El ministerio ese de administración pública, que sí, no sé para qué es. La principal botella es esa. Sí, pero ¿dónde se ha aplicado eso? Porque si sí, en la policía y en la guardia nomás. No, a los pendejos, ¿verdad? Sí, exactamente, a los policías que luchan contra la delincuencia. Si vamos a aplicar una escala salarial, el primer funcionario aquí que debe ganar más que todo el mundo se llama el presidente de la República. Sí. Y el segundo funcionario debe ser el vicepresidente de la República. Sí, eso es lo correcto. Ahí sigue la escala. Entonces usted tiene aquí que administradores de banco, superintendentes de qué sé yo qué, el Banco Central, que eso ganan millones. No, pero no solamente los jefes, no. Hay puestos medios que también están hasta por encima. Bueno, antes sí es fuerte, doctor. Mire, antes ya la pausa que nos pide David aquí en Cinevisión, hay que decir que por ahí se detectó un mensajero que ganaba 90,000. ¿Qué le parece, doctor? Vamos a una pausa. Seguimos cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana.
Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Durante toda la semana es lo que cada 4 años se repite, que es la escogencia de los nuevos miembros de la Junta Central Electoral. Ya eso comenzó por agriar las relaciones muy armoniosas hasta el momento a lo interno del Partido de Revolucionario Moderno y poner al de la Liberación Dominicana en actitud de pleito, de que pidiendo un consenso y una no sé qué. Claro, ahora que ellos no tienen votos para imponer, como antes, piden consenso y piden independiente y cosas de esas. Lo cierto es que se han inscrito, en principio, más de 300 aspirantes a integrar la Junta, a la desprestigiada Junta, porque eso es lo grave. Yo no quiero ir a una cosa como esa, que siempre acaba en el fuego público, en la hoguera de las voluntades populares, porque nadie quiere saber de esa gente al cabo de unos meses. Sin embargo, hay más de 300 inscritos y se ha iniciado un espectáculo, una nueva novela al estilo Netflix en serie de unas evaluaciones a personajes que cada 4 años repiten la aspiración, muchos de ellos, y vuelven y vuelven. Como decía en una columna nuestro común amigo recientemente, de que eso es para figurear. Hay mucho de eso. Lo cierto es que el presidente Abinader ha dicho que él quiere una junta independiente. El criterio independiente él no lo ha definido, porque a mí me parece que los junteros o los juntados, ahí en la rotonda de la 27 con un Perón, siempre son independientes. Lo nombra un partido o lo nombra un grupo de senadores que pertenecen a un partido y después ellos acaban haciendo lo que les da la gana, como lo de ahora. Los de ahora son en su mayoría de la sociedad civil. Se suponía o se le acusaba de que eran pro-gobiernistas en cuanto al Partido de la Liberación Dominicana. Pero la verdad que su desempeño de incapaces lo llevó justamente a perjudicar a la gente que lo puso ahí. Porque el tollo que ellos hicieron en febrero se reflejó en gran manera para que la gente del PLD cobraran la justa indignación de la gente en las urnas, tanto en marzo como en julio, cuando se dio la ocasión de votar. A mí me parece que a la Junta deben ir gente con capacidad, con conocimiento del caso y con un compromiso social que hayan podido probar en algo. Que no basta con eso de que yo soy apolítico, de que no estuve en partido o que no estuve en aquello. Porque hay mucha gente que olvida aquí que la Junta Central Electoral tiene unos 5 minutos de fama con las elecciones, pero que todo el otro tiempo que tiene la hora, si lo medimos en función de una hora, que son 55 minutos después de los 5 minutos de fama, la Junta tiene otra función y es básicamente la de ser guardián del registro civil de la República Dominicana, que es, como decir, la raíz de la existencia de la propia República. Si usted ahí repite el modelo de gente irresponsable que se puso en la Junta actual, no se sabe de dónde vamos a parar, porque nadie sabe lo que hicieron esta gente con el registro civil durante estos 4 años. Si se le mide por lo que hicieron con el montaje de las elecciones, yo estoy preocupado. Podríamos estar ante una crisis existencial para la República, como diría el doctor Vincho Castillo. Eso es preocupante. Entonces, a mí particularmente, que no voto en el Senado para elegir a la Junta, y me puedo de lujo de opinar cualquier cosa, yo lo que digo es que a la Junta deben ir gente que, más allá de los 5 minutos de fama de las elecciones,
tengan una responsabilidad y una conciencia y un compromiso nacional para ayudar lo que este país necesita, que es tener, por ejemplo, bien clara su cuenta de registro civil, que aquí son muy oscuras y que han dado paso a tener que emitir sentencias en el Tribunal Constitucional, la ley de regularización que le costó la friolera de miles de millones de pesos aquí a la República Dominicana, y el desorden con los vecinos de Haití sigue igual o más grande cada día. Baste con que usted salga a la calle y vea lo que está pasando en cualquier esquina del centro de la ciudad de Santo Domingo o de cualquier ciudad importante del país. Y todo eso está ligado al desempeño de la Junta Central Electoral en su versión de manejo del registro civil, doctor. Mire, yo he visto la convocatoria a los aspirantes y me da risa porque ese es el show de cada 4 años. Entonces van ahí a ponerse de mojiganga una serie de profesionales. De mojiganga. No, ellos no van a ponerse mojiganga, doctor, ellos van a exhibirse. Y lo que son abogados a subir su tarifa. Sí, un vedetismo, lo que hay ahí, un vedetismo bien orquestado. El consejo, el consejo de la magistratura que pasó, donde interpelaron todos los abogados que aspiraban a juez. El mismo show, pero ya eso estaba escogido, ¿quién es que va? Ellos no lo saben. Eso se dijo y así pasó. Pero los aspirantes son así. En esta cuestión de la Junta, bueno, yo como político, militante político que soy, no voy a estar con posición. Mi posición es que se deben escoger gente que estén en el sistema político nacional. ¿Por qué? Porque ese es un organismo político, de decisiones políticas. A veces, y lo hemos visto en algunas de las entrevistas que se han hecho, hay gente que ha ido ahí y ellos no saben ni a qué que están aspirando en el aire. Hay algunos que demuestran mucha capacidad, pero hay gente que no sabe lo que están hablando. En el aire, para ir a eso. Entonces, inclusive en este periodo, esta junta que está terminada, hay gente que no sabe lo que está haciendo. Entonces, señores, eso es para políticos, es un organismo político. Yo no estoy aquí, eso de independiente. Yo a los independientes que les tengo miedo. Porque cada vez que se ha puesto aquí en organismos gente independiente, hacen un tollo o hacen un lío. Porque son independientes hasta que llega el momento. Se rebelan y no le obedecen a nadie, no cogen línea. No, cuando llega el momento de decidir, llega que una vinculación con la esposa o que primo de fulano y qué sé yo qué, y entonces... Que la embajada tal, que el expediente tal. Para que una presión y por ahí se va el asunto. Sí. Entonces vámonos con los políticos. Esos son organismos políticos. ¿Para qué? Para que tomen la decisión. Yo como militante, yo creo que debe ser un organismo político. Ahora, el papel de la Junta aquí no es solamente el papel electoral, porque ahí es que estamos perdidos. Tal como usted dice, el registro civil le toca a la Junta, la cédula, todo eso es de la Junta. Y han habido avances y también retrocesos. Las dos cosas, ¿eh? Sí. Avances y retrocesos. Lo que cuando usted hace y equilibra o suma las dos cuentas, lo que le da que seguimos atrasados. Seguimos atrasados. En el 2020. Sí. En el 2020. Mire, usted mencionó la ley de migración, de naturalización que se hizo aquí. La ley de Monchi. Esa fue la vagamundería más grande. Eso costó 2,000 y pico de millones de pesos. Ahora, ¿cuál fue el resultado? Ninguno. Ahora hay más haitianos ilegales aquí que nunca. No, ahora hay más haitianos ilegales. Sí. Y más vagamundería. Entonces, ¿para qué? Más que nunca, ¿eh? ¿Para qué fue esa inversión? ¿Para qué? Dígame. ¿Para qué? Para nada. Se votaron, ese dinero se votó.
Es igual que las relaciones con Haití, eso aquí tiene que definirse cómo es que vamos a hacer las relaciones, porque usted tiene varios grupos jugando. Tiene un grupo de empresarios que tienen interés en Haití, tiene otro grupo de empresarios que le interesa que la isla se junte para ellos ampliar su mecanismo de venta de su negocio, tiene otros que no quieren los haitianos, pero aquí tenemos que definir. Este es un país, ¿verdad?, que se estableció en el mundo. Somos independientes desde 1844, que fue la independencia. Después volvieron y se metieron y nos independizaron. Bueno, pero tenemos que, por lo menos, señores, cuidar nuestra tierra. Ahora mismo, y hay una invasión pero ahora sí es de verdad, pero grande. Miren, estos días, de que se hizo un hoyo, un boquete, un muro que hicieron por allá, por Jimaní. Sí. Y entonces dije que por ahí se estaban pasando los haitianos. Mentira, mentira. Usted y yo sabemos cuál es la frontera de aquí. Aquí no hay ninguna frontera. Aquí hay 4 puertos. Una en Dajabón, una en Jimaní, una en Eliapiña y una que no es puerta en Pedernal. Después todo lo que hay ahí es monte. Monte que cruce el que le dé su gana y hay camino para cruzar. Entonces que no me hablen, que me están engañando, que no. Aquí entra el haitiano y sale cuando le da su gana. Mire, aquí un haitiano, legal o ilegal, hace así, dice, voy para Haití, se va y viene. Él se va, cruza su frontera, va a Haití, hace lo que va a hacer y si quiere, va para allá. Entonces, cada vez que viene con un familiar. Sí, si trabaja aquí, él pide un permiso para ir a Haití. Y no es en un avión que se va. Sin nada, con papel y sin papel. Sí, eso es así. Aquí tenemos que definir, pero de manera que ya estricta de lo que vamos a hacer. Yo oí al presidente Luis Abinader que dijo que se iba a aplicar la ley de migración. Si se aplica la ley como es, mire, esto se resuelve el problema. Porque si usted aplica la ley, usted agarró un ilegal haitiano, suramericano, de donde sea, europeo. Ven acá, ¿de dónde es usted? De tal sitio. Deme su papel que puede estar en la República Dominicana. Ah, no, yo no tengo, no, perfecto. Va preso y de ahí se deporta. Eso sí, pero es todo. Pero aquí no hay ningún mecanismo para eso. Y yo veo con preocupación el desempeño que pueda tener el actual gobierno en esa materia. Ahí deben converger el Ministerio de Interior, de Relaciones Exteriores, y ¿cuál otro? Básicamente esos la dos. Dirección de Migración. Bueno, eso depende de un ministerio. Interior y Policía también. Por eso hablo del Ministerio de Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores, básicamente. Por un lado, y por el otro, la Junta Central Electoral con el tema del registro civil. Pero ahí mi preocupación es si los grupos de presión que existen aquí y en el extranjero con relación al tema migratorio van a permitir que realmente el gobierno aplique la ley de migración o implemente medidas nuevas en ese sentido. Porque de esos grupos hay muchos muy cercanos a los centros de toma de decisión en la actualidad en el país. Y eso me preocupa. Y si en adición a eso ponemos un genuflexo de esto de la sociedad civil en la Junta o un grupo de ellos en la Junta a manipular el registro civil, entonces el asunto es peor. Por eso yo cuando oigo el tema de las aspiraciones, a la gente que por lo menos aspira a presidir la Junta, de todo lo que he oído ahí que se ha mencionado, yo me quedo con uno solo. Como apoyaba en su momento al doctor Rosario, cuando estaba al frente de la Junta, que tenía un montón de enemigos y de cuestionadores. Acuérdense que lo querían crucificar cuando estaba en la Junta, y no era por el tema de las elecciones y del fraude y nada de eso, que es lo que hace ruido cada 4 años, sino por el tema del registro civil. Sí. Porque los grupos que presionan con eso no descansan ni trabajan cada 4 años como los electoreros de los partidos. Esa cosa electoral toma sentido cada 4 años.
que aparecen allá figureados, que los delegados políticos, no sé qué, eso es cada 4 años. El día a día de la Junta tiene que ver con ese tejido del registro civil y lo que pasa ahí, lo que deja de pasar cada día. Esa es la parte preocupante. Yo no sé si se podrá avanzar con el tema del control de la migración de los haitianos en estas circunstancias, si lo que van a hacer es liberalizar más el asunto del paso descontrolado de migrantes sin papeles. Y para mí, para nosotros, en el programa de los ayuntamientos, el tema con las relaciones haitianas no es un tema que tenga que ver con prejuicios sociales y ni siquiera históricos, que tenemos derecho a tenerlos. Los prejuicios históricos tenemos derecho a tenerlos, porque los haitianos tuvimos que liberarnos 2 veces y nunca nos lo quitamos de encima, sino con el tema que comenzamos, el tema económico. Haití es la principal carga, el principal lastre del desarrollo económico que tiene este país, porque no solamente sustituyen la mano de obra y nos crean entonces un porcentaje de desempleo superior al 20% de la producción, de la mano de obra productiva en el país, sino que también sangran de manera constante todos los días las finanzas nacionales a través de las remesas irregulares, remesas por las que el gobierno no percibe ningún beneficio. Pero mire, eso no se ha cuantificado, cuánto que mandan los haitianos. Ese es el error, el gobierno no tiene control de eso. Eso no Pero se sabe. Pero Haití básicamente se mantiene de las remesas de República Dominicana. Oiga bien, esas élites que iban escribiendo artículos en Haití y despotricando contra la República Dominicana, se mantienen de las remesas que llegan a Haití desde la República Dominicana. Para Haití, nosotros somos la gran potencia que le suministramos finanzas internacionales. Esa es la realidad. Así es. Entonces, eso no se ha cuantificado. Es difícil, pero el papel de la Junta, lo que a mí me da risa es, como dije al principio, es todo este grupo de profesionales y de ahí yendo a ese cuestionario de preguntas, para que ya se sabe a qué van a escoger. Ahí hay un paquetito. ¿Usted sabe a quién van a escoger, doctor? Más o menos. Vamos a decirlo entonces. Yo quisiera que cojan al mío. Pero yo tengo el mío. Yo tengo mi candidato, pues yo no sé. Como yo lo voto, yo lo puedo decir, pues yo estoy prejuiciado ahí. Yo estoy con Eddie Olivar. Yo también, o sea, estoy prejuiciado porque ese sabe de eso. No, y tiene experiencia de demostrar. Sí, no, sabe. Además, oiga, no solamente sabe, sino que demostró compromiso con la República. Oiga, pero esto no tiene que ser que sea independiente, es que sea un agente responsable. Bueno, pero el responsable es el principal independiente. ¿Usted sabía? La independencia la da el conocimiento y la integridad. Eso es lo que usted le garantiza a la independencia. Si usted no es ni capaz, ni es íntegro, usted no puede ser independiente, usted lo manipulan. Exacto. Porque independiente quiere decir que no lo puedan manipular. Yo que conozco a Eddie hace muchísimos años, sé de qué está hecho, de qué fibra está hecha esa personalidad. Y sé que le convendría a la República tener gente de ese perfil. Es más, son 5 los funcionarios, los integrantes de la Junta deberían clonar a Eddie y poner 5 como él. Y no tendríamos problema. Pero en vez de estarlo excluyendo, deberían buscar multiplicarlo. Lo que yo le digo que los que pueden estar en la tómbola para ser escogidos pueden ser 10. De ahí no pasa. ¿Cuánto hay inscritos? 324 quedaron. Sí. Era casi 400, 380 que ellos fueron. Descalificaron un grupo porque no cumplían las condiciones primeras. Y aquí hay ansia de ocupar un cargo público. Sí. Hay ansias. De que hay un amplio grupo de pensionados buscando ese puesto para pensionarse de nuevo. Con mejores salarios. Hasta eso hay. Sí, porque hay que decir que un miembro de eso de la Junta, esas son de las cosas, dura 4 años y sale con una pensión de 200 y pico de mil de pesos. No, ahora hay que son más, doctor.
Son más. Sí, son más. Y le dan Eso, el vehículo y de todo. eso lo mejoraron sustancialmente. Ay, Dios mío. Sí, eso está mejorado, ha mejorado. Entonces yo tengo como ciudadano que pagar impuestos para que le paguen a esas de la Junta que a veces hacen unos fraude electoral y unos tollos en contra de la República. Sí, por ejemplo, ahí hay uno, Pero sí, ahí hay dos de los actuales que estaban pensionados ya. pero era una pensión pequeña. Ah, Entonces, una pensión pequeña. una pensión Pero baja ahora le sale jugosa, porque la que aplique la más última. volumen. En parte, Sí. no, porque la situación de la inflación se come pensiones, que lo pensionaron hace 20 años. La pensión no valía nada. Está pasando hambre ahora. No equivale a nada con esta No, no. inflación. Sí. Hay gobernadores del banco, ex gobernadores del Banco Central, que ahora no hayan con qué comer. No es que no. Sin embargo, si pensionaran al actual, porque ese es eterno, a ese la pensión le va a dar hasta que esté sobre esta tierra para vivir muy bien. No importa la inflación, porque el volumen es alto. Entonces, Sí. por eso hay una tendencia de los pensionados a volver a engancharse en el Estado para mejorar los niveles de pensión. Y eso no le va a importar cómo salgan de la Junta, si es en la Junta que lo ponen. Lo que le va a importar es que a la vuelta de 4 años, si salen vivos, pues tienen una pensión multiplicada en función de la que tienen ahora. Eso es. Hasta eso. ¿Usted cree que ese puede ser independiente, el que va buscando un cargo a la Junta por eso? Eso debería ser honorífico. Sí, debería ser. No, pero también podría ser que se legisle para que se le ponga control a ese relajo, de que cada 4 años ponen de relajo, vale la redundancia, a los senadores, de que inscribiéndose ahí. Eso debería ser de otra manera, un concurso de oposición, etcétera. Poner mire, una agencia especializada en reclutar gente para que cumplan un perfil determinado para eso. Yo oigo gente de la sociedad civil que ahora están muy activos pidiendo que los legisladores se quiten los beneficios que tienen. Ajá. Con ese discurso. ¿Y por qué no piden esos mismos grupos que se quiten los beneficios la gente del Banco Central y de la Junta Central Electoral? Ajá. ¿Y de qué partido son la gente de la Junta Monetaria y del Banco Central? De ninguno. Entonces son de la sociedad civil, esa sociedad civil políticamente activa. No, hombre, no. Esos son poses. Muchos farsantes en esto. Muchos farsantes en este asunto. Farsantes. ¿Por qué no dicen de eso? De esos beneficios que tienen esa gente. Y por ahí viene, tiene que coger lucha para llegar. Y por ahí viene otra lucha, que es la integración de la Cámara de Cuentas. Usted llega a la Junta sin meter un chele en nada. No, y sin necesitar un voto. A diputado o a senador y tiene que dejar el alma en la calle, dar dinero, comprar y endeudarse por el resto de la vida. En qué sé yo qué, en todo. Y entonces también, no, vamos a medir todo por la misma vara. ¿Entiendes? Habrá que ver, doctora, qué se atreve este Senado, que tiene la batalla de la Junta, la batalla de la Cámara de Cuentas. Después viene la batalla, la integración del Consejo Nacional de la Magistratura, que también desde el Congreso tienen algo que decir con la selección de los representantes de los legisladores en ese consejo. Quedan varias guerritas para la cual los únicos que están bien posicionados es la sociedad civil. Los partidos políticos. En la Cámara de Diputados, el presidente, que es del PRM, va al Consejo de la Magistratura. Y el de la segunda mayoría es el del que coge el PLD. En el Senado, el presidente del Senado va, que es del PRM, al Consejo de la Magistratura. De un partido aliado. Y la segunda mayoría en estos momentos es la fuerza del pueblo, porque la mayoría no es como quedó en las elecciones, es lo que hay en el hemiciclo, usted lo sabe. Lo que dice la ley es que es el que escoja el Senado en función de la segunda mayoría. No habla de cómo se formó la segunda mayoría. No habla de eso. La mayoría la define la cantidad.
O sea, la posición de mayoría, minoría, la define la cantidad. Eso no lo define votos que emitieron ni nada de esas cosas. Pero en la Cámara es así. Sí, es así. En la Cámara es la segunda. Es quien tiene más, ¿no es así? El que tiene más legisladores es el segundo. Sí, el que tiene más que el que ganó, porque el que ganó tiene la presidencia. La primera mayoría es el que sacó más, el que tiene más legisladores. Sí, el que tiene más legisladores. El segundo, pues eso es una cuestión lógica. Sí, eso se cuenta ahí en el hemiciclo. Pero en los tiempos de París Goy, que se acuerda que él contaba. Ah, sí. No, bueno, así es que se hace eso. Más nada. En el Senado cuenta. Sí, pues así es. Y si en el Senado cuentan, es así. Y así se queda. Entonces, ahí bueno, ¿qué se proyecta la semana que viene? Pues se nos acaba el tiempo ya. Habrá que ver cuál es el entretenimiento. La semana que viene tendremos ya el detalle del presupuesto. Sí. Y vamos a analizar las cuentas la semana que viene. Detallado. Ya habrá detalles de cómo las diferentes partidas. Pero vamos a buscar a Pedro Rijo, al doctor Rijo Presbó para José. Sí, sería interesante. Para que nos explique el presupuesto. Sí. Acuérdese que el doctor Rijo Presbó es amigo de nosotros. Sí, claro. Debería estar disponible para hablar de este tema en los ayuntamientos en detalle. Ocúpese de contactarlo a mi viejo profesor. Sí. No se pone viejo nunca. Vamos a ver qué nos trae la semana que viene, cuáles son los temas que nos van a entretener aparte del presupuesto, las novedades que nos traiga el gobierno y cómo quedan finalmente posicionados los funcionarios suspendidos por no presentar las cuentas, a lo que se le olvidó o a lo que se le perdieron las cuentas para presentar. Y sobre todo, porque ahora se ha hecho énfasis con los funcionarios actuales que suspendió el presidente Abinader por no cumplir con eso. Yo quiero ver la lista de los que se fueron, que hayan presentado, porque eso también son pasibles de ir a mano del Ministerio Público para pedirle cuenta, como fija la ley. De eso estaremos pendientes cuando los ayuntamientos regresen la próxima semana. Usted está viendo un canal libre e independiente.